Republicana Radio. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. La Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Para el día de hoy hablando acerca de la praxis en la investigación y la intervención social en trabajo social, un espacio liderado y moderado el día de hoy por la doctora Dalia Gutiérrez, trabajadora social con maestría en desarrollo educativo y social, por supuesto docente de la Facultad de Trabajo Social, y quien nos estará presentando y dándole la bienvenida a nuestro invitado especial para el día de hoy. Profesora Dalia, la bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos y todas. Hoy, esta tarde, aquí en compañía del doctor Juan Diego de Mera, doctor en sociología, antropólogo, docente en investigación. ¿Sí, doctor? Así es, docente en esta universidad, también en otras universidades en Cundinamarca, investigador sobre todo sí, en temas de ruralidades, de composiciones educativas, de procesos culturales. Bueno, doctor, entonces la idea es que hoy charlemos un ratico esta tarde sobre nuestro tema, la praxis entre la investigación y la intervención social en trabajo social. Entonces, doctor, pues la idea es que como que nos comparta un poco lo que usted ha trabajado hasta el momento. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es la praxis en el contexto del trabajo social? Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí de nuevo en este bonito espacio para compartir ideas, reflexiones, y justamente cuando me invitaron, pues el tema de indagación y de conversación de hoy me pareció muy interesante. En particular, por ejemplo, empezando por este concepto de praxis, ¿no? Un concepto muy de los años 60, que ya no se emplea mucho, pero que yo creo que tiene mucha actualidad y mucha relevancia. Porque la praxis es una práctica reflexiva, es una manera de hacer posicionándose, ¿no? Y situándose antes de ejercer una actividad, antes de hacer una intervención, antes de llegar y eventualmente generar un proceso de transformación o de vinculación o de generación de transformación de realidades. Hay que posicionarse y hay que ver desde dónde estamos parados, cómo estamos leyendo esa realidad, cómo estamos construyendo nuestra relación con esa población, con ese terreno, con la ciencia, con el conocimiento, con nuestras posiciones también a veces sociales, políticas, y no, de hecho no es a veces, siempre, ¿no? Cómo estamos posicionados, qué contexto y qué situación le estamos dando a nuestra praxis. Esa es realmente la labor de la academia, de la ciencia, y en particular pues de la actividad investigativa, y es ahí donde empezamos a tejer puentes entre lo que hacemos los investigadores y la producción y la reflexión y la bibliografía, no sé qué más, y el acercamiento al terreno y a una población y a unas consecuencias. Entonces sobre esto pues he reflexionado en varias ocasiones y pues seguimos en esa ruta de exploración. Qué interesante, doctor. Bueno, la idea es entonces cómo influye esa investigación en la intervención social, doctor.
Bueno, este tema es central para las ciencias sociales y en particular para las ciencias sociales latinoamericanas. Las ciencias sociales en nuestra región no tienen tanta historia, pues si uno la compara, por ejemplo, con las epistemologías del norte, las epistemologías europeas en particular, que tienen casi que el doble de nuestra historia. Sin embargo, en nuestra región, este tema del vínculo entre investigación, academia, ciencia, praxis e intervención ha sido central y de hecho yo me atrevería a decir ha sido uno de los ejes y fundamentales de reflexión y de aporte al conocimiento mundial y global en ciencias sociales en particular. Las reflexiones de sociólogos y antropólogos latinoamericanos, brasileros, chilenos y también colombianos ha girado muy en torno a este problema de cómo investigar e intervenir. Grandes autores ahí han pasado, o sea, Orlando Falsborda, Paulo Freire, Alfonso Torres, Lola Sendales, Marco Raúl Mejía, han abordado las ciencias sociales y humanas como espacios de reflexión que generen obligatoriamente transformación social. Parten de unas escuelas sociocríticas, no tanto en el caso de Falsborda, pues en los inicios era mucho más investigador, académico, venía de una escuela estructural funcionalista y venía a fundar un departamento, por ejemplo, de sociología como el departamento de la Universidad Nacional, con unas ideas muy estructural funcionalistas, muy clásicas, muy científicas, muy rigurosas, y poco a poco se va vinculando a este espíritu pues muy político también de la época. Estamos hablando de los años 60, 70. Claro, aquí nos parece hace mucho, pero para la historia del conocimiento no es tanto. Y yo siento que este debate entre cómo hacer investigación, cómo hacer intervención, cómo vincularlos, cómo articularlos, hasta cuándo, hasta dónde, en qué punto se pueden articular, cuándo hay que separarlos, todavía es un campo muy fecundo de reflexión, de construcción, y es algo que la verdad, y en particular en una facultad como la de trabajo social, nos interpela todo el tiempo tenemos que estar un poco entre los dos mundos, entre esas dos aguas, y generando aún parte de esa reflexión que iniciaron esos pensadores latinoamericanos. Súper interesante, doctor. Sí, realmente esa dualidad, ¿no?, que el trabajador social nos competen en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad, pero el gran reto está ahí, ¿no?, como el cuestionarnos, la pregunta, ¿sí? ¿Para qué voy a intervenir? Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué elementos? ¿Desde dónde me paro? ¿Desde lo situado? ¿Cómo investigo? ¿Qué voy a indagar? ¿Qué preguntas me voy a permitirme reflexionar? Entonces, doctor... ¿Y a qué respuestas voy a llegar? Exacto. Ajá. ¿Qué espero? ¿Qué espero? ¿Cómo proyecto mi espacio de intervención y de investigación? Sí. Interesante, doctor. Frente a eso, doctor, sería... nos gustaría que su merced nos compartiera alguna de su experiencia, ¿sí?, a nivel personal, algo que le haya como marcado o que pueda contribuir en algún campo de intervención específico que haya tenido que desarrollar, que nos pueda compartir esa experiencia. Sí, pues yo parto de una palabra que tú señalaste, y es el reto. Porque la verdad, esto es más un horizonte de trabajo que una práctica común. No estoy eludiendo la respuesta, pero no es tan fácil de responder, porque en nuestra práctica investigativa o de intervención es muy raro y muy difícil construir esos dos universos de manera conjunta. Por eso yo siento que fue un reto planteado en el origen de las ciencias sociales en Latinoamérica, y es un reto totalmente actual y vigente,
porque, claro, hay desarrollos, y hay desarrollos muy importantes. Aquí hablamos de grandes autores y de grandes escuelas latinoamericanas, colombianas, que han trabajado en ese sentido, pero no es una práctica común, no es una práctica sencilla. Es una práctica que por ejemplo, yo en particular pues tengo una formación muy científica, soy antropólogo, soy doctor en sociología, es decir, casi que uno diría, pues, y además aquí dicto las materias de investigación, pocas veces tengo contacto con el mundo de la intervención directa, porque todos en ciencias sociales tenemos contacto con el mundo de la intervención y con el universo poblacional y con sectores muy diversos. Pero la práctica misma de la investigación y de la docencia en investigación generalmente nos envía a un lugar, a un polo de esa ecuación. Y juntarlos no es nada fácil. Hay gente que lo ha logrado. Yo en particular, yo creo que nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque es un trabajo que significa unos elementos estructurales. De hecho, por ejemplo, no es una iniciativa individual, ¿sí? Es algo colectivo, es algo que tiene una base estructurada, es algo que se construye con una plataforma de investigación e intervención. Entonces, por eso, si no hay como un poco de esas condiciones, es lo más difícil, ¿no? Hacer investigación en sí misma, bueno, uno solo lo puede hacer, como un poco un ratón de biblioteca que va, indaga y lo hace. Pero hacer investigación que después genere intervención requiere unas capacidades institucionales, financieras, colectivas, de discusión, interdisciplinares, de construcción, tal cual, sí, y un vínculo, por ejemplo, un vínculo estable entre las instituciones y las poblaciones. Bueno, si uno lo quiere hacer como lo plantearon los grandes maestros, ¿no? Con la rigurosidad. Con esa rigurosidad. Porque pues uno puede, claro, hacer pequeños experimentos y no está mal. Y es formador también y es parte de la experiencia. El aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Pero si uno quiere constituir un escenario, una plataforma en donde se desarrolle IAP o en donde se desarrolle educación popular o en donde se desarrollen espacios de investigación e intervención, tiene que contar con espacios a largo tiempo, de largo aliento, mancomunados, interdisciplinares, colectivos. Y no es fácil. Entonces, en mi experiencia, personalmente ha sido parte de mis inquietudes, incluso he investigado sobre esto, sobre experiencias que se han hecho y que han dejado esa huella, pero personalmente me he visto más vinculado a la investigación que a los procesos de intervención, y estoy en esa búsqueda de construir esa conjunción. Es más un reto que una experiencia puntual o una experiencia como tangible y evidente en el ejercicio investigativo. O sea, ahí podríamos de todas formas entonces como articular que es como un desafío, ¿sí? Es un como gran desafío, lo es. Es una oportunidad en Tal donde cual. todos los días en ese ámbito de la investigación ocurren nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas posibilidades, tanto de investigar como de intervenir. Totalmente. En términos de Orlando Falsborda es un desafío, pero no es ni siquiera, claro, es un desafío para la investigación, para la intervención, para el trabajo social, para la sociología, para la ciencia básica, para la ciencia aplicada, para la academia, pero sobre todo, dice Falsborda, es un desafío social, es un desafío para la sociedad. Es decir, el proyecto de Falsborda no era ni siquiera construir una universidad articulada entre la academia y el sector, los sectores sociales, sino construir una sociedad, que es un desafío casi platónico, ¿no? Es construir una sociedad en donde las políticas públicas, en donde la gerencia social, y esto nos remite también a una de las formaciones que nosotros tenemos, en donde las cabezas que dirigen y que nos llevan los proyectos de sociedad a determinado punto no estén desligados de la academia.
y en donde a su vez la academia no pueda estar, no deba estar desvinculada de esos procesos sociales, de esas necesidades de esos actores. El camino mismo de Falsborda recorre esa ruta y esa intención. Él, por ejemplo, llega con su doctorado, no sé qué más, como un gran académico, perdón, se vincula a la universidad y por muchos eventos, entre ellos políticos, termina desvinculado de la universidad y metido en el Ministerio de Agricultura o metido en los organismos de ayuda internacional o en organismos multilaterales. Algo que incluso a él mismo le costó dificultades, ¿no? En la Nacional en algún momento dijeron que él no era académico, que él era un representante de otros intereses y demás, por no estar tan dentro de la academia. Pero era una búsqueda misma de Falsborda y de otros por dejar de pensar la academia solamente como el universo de la ciencia, el universo de los académicos, el universo del pensamiento, y dar un paso desde la academia al universo de la realidad, al universo de la política, al universo de la planeación, ¿no? Falsborda está presente en la organización, los procesos de ordenamiento territorial, en la creación de las juntas de acción comunal, en los procesos de políticas agrarias y educativas. Entonces es un esfuerzo de esa generación en medio un poco del su vínculo con lo social y con lo político, de llevar la academia a esos escenarios que son mucho más reales y de necesidades. Pero al mismo tiempo, dice él, no se puede hacer política pública, no se puede hacer política social, no se puede gerenciar socialmente un proyecto de sociedad si no se tiene investigación detrás. Es decir, no podemos ser investigadores ajenos al desarrollo de procesos visibles de movilización social, pero tampoco podemos ser administradores, gerentes o ejecutores sin tener el respaldo de un proceso investigativo que le dé contexto, que le dé comprensión, que le dé densidad y que le dé efectividad a lo que se está programando. Entonces, por eso digo, para él, no hay investigación sin intervención y no debe haber intervención sin investigación, tal cual. Pero fue un planteamiento maravilloso en su momento, con muchos desafíos. No lo quería la academia por eso, o una buena parte de la academia lo cuestionó. Buena parte del servicio público y del mundo de la política social pues tampoco lo acogía, lo miraba del todo, porque pues implicaba cómo así que para hacer una política agraria, una política educativa, se necesita desarrollar un proceso de investigación. ¿Cómo así que para intervenir en tal comunidad del municipio, no sé qué más, de la vereda, ahí sí, la vereda de Belandia, del municipio de Saboyá, necesitamos desarrollar un proceso de investigación? ¿No sería más práctico ejecutar? ¿No sería más práctico desarrollar inversión directa? Y pues ahí estaba esa gran apuesta y ese gran desafío, y es que si generamos intervención sin investigación, desconocemos por completo los contextos, las situaciones, las esperanzas, las realidades vividas, las cotidianidades sentidas y las necesidades más profundas de esa población, y estamos solamente como capturando parte del problema, ¿no? Y al revés también, si hacemos solo investigación y aunque es más grave en términos de Falsborda, sería incluso más grave hacer intervención sin investigación que investigación sin intervención. Aunque realmente el ideal es tenerlas juntas. Simultáneas. Claro. Pero el problema de la intervención sin investigación es que estamos trabajando con población. Y si modificamos algo de lo cual lo desconocemos, el resultado puede ser inverso al que previmos. Cuando se hace investigación sin intervención, para Falsborda no es tanto un error como es una actividad incompleta, ¿sí? Porque la investigación en sí misma nos va a dar fuentes, la investigación pura, elementos y después, lo que pasa es que después la tienes que complementar, y el ideal es que esté todo, que florezca algo.
Sí, exactamente. Entonces, cuando tienes una investigación que no tiene intervención, o sea, por ejemplo, la investigación pura o la investigación básica para Falsborda, pues no es tiempo perdido, ni es ir en contra de una visión de sociedad, solo que es un trabajo incompleto. ¿Sí? Que es una parte del aprendizaje, pero solo una parte. Tal cual, exactamente. Cuando tú haces investigación y das tus resultados y con todo el rigor que fue lo que él hizo al principio, ¿no? Yo voy a investigar los campesinos de los Andes, yo voy a investigar el hombre y la tierra en Boyacá, y da grandes resultados y son estructurales. Son elementos fundamentales. Pero se sentía incompleto. Faltaba algo, faltaba más contacto, faltaba... Como un poco más la realidad concreta desde el sentir, ¿sería? Pues yo creo que él lo abordaba realmente, o sea, la realidad está abordada, pero está abordada y la investigación aborda la realidad. El problema es que no la transforma y ahí había que darle un énfasis, una fuerza. Y por eso termina complementando, cuando llega a Historia Doble de la Costa, False ya se dice, voy a investigar, voy a entrar en esa realidad, pero también voy a sembrar las semillas de un proceso de construcción que transforme la participación política de esas comunidades. Y en Historia Doble de la Costa están los principios de la reflexión territorial, de la reflexión de participación ciudadana que va a venir después. Qué bien. Entonces, la investigación siempre va apoyando, pero es un poquito incompleta. ¿Sí? O sea, siempre hay un poco de falencias. Así es. Bueno, entonces vamos a una pausa por ahora y ahorita regresamos, doctor. Muchísimas gracias. Con gusto. Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio de trabajo social sin fronteras. Recuerda que hoy estamos hablando acerca de la praxis entre la investigación y la intervención social. Invitaciones especiales a esta hora para que nos sigan en todas las redes sociales y conozcan todo lo que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ustedes. www.urepublicana.edu.co o www.republicanaradio.com. Pero recuerde que en redes sociales nos encuentra como Corporación Universitaria Republicana, Republicana o Republicana Radio. Recuerde que si quiere iniciar su carrera profesional también lo puede hacer con nosotros. Es momento de ser profesional y en modalidad presencial estudiar trabajo social. Cumple tus sueños. Conoce todos nuestros planes de estudios, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. Vigilada Mineducación, un programa acreditado en alta calidad. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. Continuamos entonces con la segunda parte de este espacio Trabajo Social Sin Fronteras, un espacio para conversar sobre diferentes temas relacionados con el quehacer del trabajo social y del trabajador o trabajadora social. Para hoy estamos con dos invitados especiales, el profesor Juan Diego de Mera y la profesora Dalia Gutiérrez, hablando acerca de la praxis entre la investigación y la intervención social en el trabajo social. Profesora Dalia, nuevamente bienvenida. Profesor Diego, nuevamente bienvenidos. Gracias. Bueno, doctor Juan, la idea es como que sigamos conversando un poco sobre esas acciones dentro de esa praxis y esa dualidad dentro de lo investigativo y la intervención, que es un agente totalmente igual que van a generar transformaciones, ¿no? Y esas transformaciones es como el trabajador social, ¿sí? Que es nuestra competencia, transformar realidades desde para dónde y con qué sentido, ¿no? Desde esa perspectiva, en su ámbito educativo, doctor, ¿cómo usted ve al futuro trabajador social? ¿Cómo qué énfasis o qué trabajo se haría con esta parte en lo formativo del trabajador social?
Sí, bueno, ahí vienen también desafíos muy grandes, ¿no? Porque, claro, una cosa es el sueño, el ideal, la meta, que uno lo puede discutir, pero por ejemplo para mí el derrotero que nos dieron los grandes teóricos latinoamericanos es muy significativo, ¿no? Construir espacios en donde se intervenga la sociedad, se generen procesos de transformación, pero que no sean sencillos, que no sean, y sencillos me refiero a irreflexivos, ¿no? Es decir, que no pasen por simplemente la ejecución, sino que tengan detrás pues la construcción académica e investigativa necesaria para que tengan solidez. Ese es el ideal realmente. Ahora, llegar allí, como lo decía previamente, no es nada fácil, nada fácil. Y es más fácil plantearlos de manera separada, ¿cierto? Y en la mayoría de programas académicos en ciencias sociales, tanto en trabajo social como en sociología o en antropología, tenemos como un mundo de la investigación que avanza y otro mundo de la intervención que avanza a su ritmo y con sus tiempos y con sus metodologías. Entonces los tenemos realmente separados. Es lo más práctico, sí, pero para mí no es tampoco el ideal. Es un reto y es un desafío juntarlos, y en esto, por ejemplo, le debo mucho de esta reflexión a uno de los profesores que también tuvimos acá en el programa, que es David Briceño. Porque yo como antropólogo y sociólogo siempre insistía en investigación, y él como trabajador social, pero pues obviamente también investigador, pero con una base de formación en trabajo social, tenía mucho más contacto con la intervención, con la práctica, con ¿no? el terreno. Con el terreno, y es algo muy del trabajo social, ¿no? Es como el ADN del trabajo social, es terreno, ¿no? Bueno, para el antropólogo también, pero es un terreno diferente. Para el antropólogo, el sociólogo, hay que estar en el terreno, pero hay que estar conociendo el terreno, indagando el terreno, auscultando el terreno. El trabajador social también, bueno, nosotros también tenemos algo de intervención, pero está mucho más difuminado. Y en trabajo social pasa todo lo contrario, ¿no? Hay, por supuesto, indagación, hay inquietudes, hay preguntas, hay academia detrás, pero hay un motor muy grande por el hacer, ¿cierto? Por transformar, por generar espacios. Pero ahí entonces los dos se unirían, ¿o no? Pues ¿un poco o no? Yo creo que, claro, tenemos ese cordón umbilical, ¿cierto? Que tenemos contacto con realidad, contacto con población y al mismo tiempo reflexión y búsqueda de conocimiento. Eso está en las dos, y en todas las ciencias sociales, por supuesto. Sin embargo, se expresa de formas muy diferentes. Se aborda diferente y se evidencia en prácticas que hacen mucho más énfasis en uno y en otro. Y eso no está mal de por sí, porque digamos que también cada disciplina tiene como su impronta, su personalidad, su ethos, su sello, exactamente. Y a pesar de que hay elementos muy transversales, muy interdisciplinarios, transdisciplinarios, pues yo personalmente sí considero que hay una historia y hay una metodología y unas maneras de aproximarse a la realidad que dependen de cada disciplina y que son interesantes, son valiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como antropólogo y sociólogo no he estado muy en contacto con la intervención directa o con procesos de práctica o de transformación institucionales o más directos, por ejemplo. Algo, pero no tanto. Entonces mi reflexión siempre iba por, bueno, generemos conocimiento, generemos saber, generemos posicionamiento teórico y epistemológico. El profe David, en ese caso, también tenía un poco de lo otro y mucho de lo otro, pero también tenía mucha inquietud por, bueno, y si estamos yendo a hacer práctica, pues, por ejemplo, había una discusión en el grupo de investigación que era sobre la práctica y el seminario de investigación, ¿no? Normalmente iban de la mano, ¿no? Y los estudiantes casi que tienen que tener un pie en la práctica y otro pie con el profesor de investigación. Entonces, por ejemplo, David siempre decía, ¿y por qué no juntarlos? ¿Por qué no hacer un solo espacio?
Y a partir de ahí empecé a generar algunas de esas inquietudes en términos también formativos. No es fácil, no es nada fácil, porque, claro, juntar esos dos mundos que han estado separados durante un siglo, durante la formación de las ciencias sociales, no es fácil. Pero creo que puede ser muy, muy provechoso. Y yo creo que hacia allá debe apuntar la formación, hacia espacios que articulen permanentemente la investigación con la intervención. Ahora, por ejemplo, ¿cómo hacer un proyecto de investigación que tenga intervención? Yo no lo recomiendo para el pregrado. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo así? Yo recomiendo formarse en esa conjunción. Yo recomiendo vincularse a espacios que generen articulación entre investigación e intervención, pero como producto final de investigación, hacer investigación e intervención es demasiado para una formación de pregrado. ¿Sí? O sea, como que implica en el tiempo. Son ¿sí? pasos. Son pasos. Son pasos. O sea, y tiene que ser progresivo. No se podría, digamos, en un semestre abordar. En un semestre, en un año, en año y medio, por ejemplo, que muchos de los estudiantes se toman para hacer una monografía, un trabajo de grado. Es prácticamente imposible, siento yo, hacer una buena investigación y una buena intervención. Sí, es muy difícil. Entonces, siento yo que lo que uno puede hacer es hacerlo escalonadamente, hacerlo progresivamente. Como pasito a pasito. Con pasos. Y para eso estamos formando. Fíjate, por ejemplo, uno podría en el pregrado empezar a establecer espacios de lo que estábamos hablando, de largo aliento, de largo plazo, significativos, con vínculos institucionales muy sólidos, en los que los estudiantes, sea más una iniciativa de la institución, de los docentes que están allí y de esas poblaciones, ni siquiera acompañando, sino realmente proyectando espacios de investigación e intervención. Pero es una iniciativa, es una apuesta institucional, no es una apuesta del estudiante, ¿sí? Porque sería muy difícil para el estudiante. O sea, sería un trabajo mancomunado. Un trabajo mancomunado, un trabajo interinstitucional que nos permita tener espacios de práctica e investigación que generen resultados en práctica, en intervención y en investigación. Resultados parciales para los estudiantes, pero resultados significativos para las instituciones. O sea que, por ejemplo, en el pregrado, yo creo que el estudiante todavía no está en la capacidad para generar un proceso global de investigación e intervención, pero sí para sumarse a él. ¿Sí? A un proyecto que... Como aportar, vincularse y empezar a entender que uno tiene que investigar y tiene que generar intervención, pero no como una iniciativa individual que costaría todavía demasiado para un nivel de pregrado, pero sí a nivel de un proyecto institucional al cual se vinculan los estudiantes. O sea, como que una apuesta grande a nivel institucional, tal cual, y que el estudiante se cuestione. Ajá. Y dentro de esos cuestionamientos que la investigación, ¿sí? La pregunta, la duda, ajá, le permita desde ese referente aportar, abrir nuevos caminos, nuevas realidades, nuevas posibilidades, y de acuerdo a eso ya en un tiempo, en unos pasos, poder generar unas intervenciones como con una semilla. Sí, ahora yo creo que para el pregrado se puede hacer un poquito de investigación y un poquito de intervención. Sería lo ideal. Claro, eso es lo ideal. No separarlas, porque si no, seguimos en las mismas. Yo no creo que se deban separar, deben estar juntas, pero lo que no creo es que a nivel de un pregrado se logre tener el proceso individual totalmente consolidado y consolidado. Entonces, por eso digo, deberían existir espacios más institucionales en donde los estudiantes se vinculan a hacer práctica y a hacer investigación y a ver y a examinar y a experimentar lo que es investigar interviniendo, pero no como un gran proyecto individual que todavía costaría mucho, sino como parte de su proceso de formación. Ya después
después, por ejemplo, o sea, yo lo he pensado incluso en el largo plazo, porque después viene la especialización y nosotros tenemos una especialización en gerencia e intervención social, del cual yo soy también profesor, tengo ese agrado. Y allí, fíjate que ya puede haber un proyecto ya no es una experiencia y un vínculo con la investigación e intervención, sino que ya hay proyectos de investigación e intervención. Para mí eso, bueno, una especialización también es apenas un año, es algo no es sí, inicial, pero pues es ya de posgrado, ya tienen una base, conocimientos. Tal cual. Entonces podrían, en ese nivel de formación posgradual inicial de especialistas, pueden empezar a formular proyectos ya de investigación e intervención, tal cual, que tengan investigación e intervención como un proyecto individual, pero a nivel de proyecto. Para ejecutar eso no alcanzan en un nivel de especialización. Solamente sería como para irlo construyendo. Una propuesta. ¿sí? Y que se consolide una muy buena propuesta. Una muy buena propuesta, exactamente. Para que ya así después, ¿sí? De ese año, ya se entre a implementar o... En una maestría, por ejemplo. Ah, claro. Y entonces, o sea, como ampliar el campo también. Tal cual, porque es un reto grande y no se logra ni en el pregrado ni en la especialización, tiene que consolidarse a nivel de maestría. Es una formación muy interesante porque de hecho nosotros tenemos, por ejemplo, formaciones muy disciplinares a nivel posgradual en ciencias sociales, ¿no? Tenemos, bueno, hay también algunas maestrías y doctorados en ciencias sociales más amplias, pero muchas de ellas son más disciplinares, ¿no? Maestría en sociología, maestría en antropología, y son interesantes, por supuesto, son más específicas, pero mucho más específicas. Este tipo de formaciones tienen una ambición muy grande, que es cómo generar investigación en lo social más intervención en lo social. Y entonces eso nos daría la amplitud de, por ejemplo, generar programas de maestría en donde ya no solo se plantean proyectos de investigación e intervención consolidados, sino que se desarrollan. Y sería como el plus, que es la especialización, que también el énfasis es la intervención desde la gerencia social y todo eso, ¿no? Entonces, es como vincular, mira que ahí se empieza a vincular la política social, la preocupación por la administración de lo social con el proceso de investigación y con el proceso de intervención sobre una comunidad. Y se consolida en la maestría, por supuesto. O sea, cuando tengamos magíster con una propuesta y una ejecución y unos resultados de intervención y de investigación primero y de intervención, eso ya nos da una escuela que realice el proyecto de las ciencias sociales latinoamericanas. O sea, ahí se vería una efectividad y una eficiencia en esa ejecución como ya. Tal cual, porque para mí es parte del gran proyecto de Falsborda y de toda la gente de la educación popular, que es, y fíjate que ellos fueron grandes maestros. Nosotros, claro, abrieron el campo y realizaron investigaciones e intervenciones muy significativas. O sea, si queremos ver ejemplos, los tenemos. Historia de Raúl de la Costa, entre otros. Ahora, ellos también tuvieron dificultades. Entre ellas, por ejemplo, que muchas veces se alejaron de la academia. Y eso hizo que generaran procesos de investigación e intervención muy locales, muy comunitarios, muy significativos, pero poco sistematizados. Con el tiempo la academia fue cambiando y vinieron, bueno, hay una segunda generación después de los fundadores que también estuvieron muy influidos por la IAP, por la educación popular, grandes trabajos, muy atomizados también. Trabajo aquí, trabajo allá. ¿Como aislados? Aislados. Y no hubo una reflexión colectiva capaz de... Una construcción. Una construcción académica, conjunta, reflexiva, una praxis. O sea, ellos hicieron praxis y es su palabra, pero la hicieron localmente. O sea, dijeron con esas comunidades... En una parte. Sí, se dijeron internamente y con esas comunidades, bueno, esto sirvió, no sirvió, cómo nos paramos, metodológicamente, teóricamente, epistemológicamente, social, políticamente, ¿cierto? Pero eso no se reflejó en la consolidación de una escuela.
de permear. La academia. O sea, hay un divorcio permanente con la academia. Y eso fue una lástima. O sea, pues ellos lo hicieron en su motivación y en su impulso enorme de transformar realidades. Y es más, muchos de ellos les pasó un poco lo de otros grandes sociólogos, tenían cierta aversión con la academia, ¿no? Sentían que al mismo como una Marx, competencia. el mismo Karl Marx, ¿no? Estuvo, no sé si No competencia, pero sí cierta distancia, ¿no? Porque sentían que si estaban demasiado dentro de la academia, podrían anquilosarse, volverse demasiado rígidos, estáticos, ¿no? Repetitivos. Y la academia les brindaba algo que le hizo falta a ese tipo de escuelas, y es sistematización, reflexión conjunta, proyección a medio y largo plazo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, claro, son grandes fundadores de escuelas latinoamericanas, pero fíjate que vinieron como impulsos muy grandes, después una segunda generación también muy productiva. Y ya en los años 90, otras épocas, otras temáticas que también quedaron por fuera de sus intereses, pero sobre todo otras agendas. Y hasta el día de hoy yo creo que la academia latinoamericana perdió ese rumbo. Y se hizo más con discusiones sobre la producción y sobre las temáticas, pero ese impulso de intervención y de transformación social lo perdió significativamente. Entonces no quedó escuela, la escuela desapareció. Y eso hace que para mí este tipo de programas y este tipo de discusiones sean significativas, porque es una manera de volver a darle, por un lado, digamos que proyección, vida a esas escuelas fundadoras originales, y por el otro lado, pues esperanza también a la academia misma, porque la academia ha entrado en un círculo un poco de productividad, de circularidad, tanto del conocimiento como de la producción académica, y esto significaría darle de nuevo concreción, de nuevo un valor significativo, darle especificidad también. Como retomar tal cual, ese constructo tal que cual. igual es muy valioso. Es y muy los valioso. Aportes. Es muy valioso y claro, se construyó, digamos, pone tú, entre los años 70 y los años 90, es decir, 20 años hubo ahí de construcción significativa. Ahora hemos tenido unos 20 o 30 años en los que se ha ido diluyendo, pero es una reflexión epistémica y una postura epistémica muy significativa, muy diferente también, ¿no? Muchos de ellos, no era el caso de Falsborda obligatoriamente, pero sí muchos de ellos venían de escuelas sociocríticas europeas. Y entonces ahí hay una impronta, por supuesto, un pensamiento, por ejemplo, de Marx, que es muy fuerte, de transformación, de conocimiento para la transformación. Pero en las escuelas norteamericanas y europeas el énfasis era la academia, y eventualmente cómo la academia podía ser retomada por otros actores, ¿no? Uh-huh. Pero en la academia latinoamericana se trató de fusionar mucho más, y por eso no se hablaba de investigación para la práctica social y política, sino de investigación, acción, participación. ¿No? Entonces están todas vinculadas, y es un énfasis muy interesante que es latinoamericano, es local, está situado en este contexto. Contextualizado desde el terreno totalmente, y desde las realidades, digamos, sí, más cercanas, porque sí, o sea, toda ese conocimiento europeo y todo eso, claro, nos dieron elementos, pero ahí es donde las realidades, y ya el ponerlo a la práctica, a la praxis, llevar ese conocimiento a la praxis, muchas veces generó, ¿sí?, como ese choque y ese distanciamiento en que eso, claro, allá desde sus realidades, pero ahora miremos, esas realidades son las mismas de nuestro contexto de vida, de nuestras cotidianidades. Tal cual. Entonces, en ese replanteamiento actual, ¿sí?, es
contextualicémonos, miremos nuestras realidades y de acuerdo a estas realidades, si propongamos procesos de transformación desde la realidad, pero también con un referente de ir más allá, de no quedarnos solamente en el terreno, en lo cotidiano, sino de transformación de nuevos conocimientos que aporten a transformaciones en macro. Tal cual, tal cual. Y son aportes que incluso terminan siendo, o sea, nacen de este contexto, ¿no? De sus dificultades, por ejemplo, estructurales, ¿no? La sociología europea es mucho más macro porque tienen un sistema social construido de una manera, pues, violenta también, difícil, pero también consolidada, ¿no? Construida desde un marco social participativo y discutido sobre todo. En estas realidades la participación era muy escasa y eso hizo que este tipo de autores dijeran hay que volcarse a la realidad y entenderla para poderla transformar, porque si no nos quedamos con un sistema macro que también hay que construir, pero que no refleja esas realidades. Ahora, dicho eso, ese enfoque y esa perspectiva epistemológica es nacida de acá y debemos, yo creo, darle realce, darle profundidad, darle secuencia y continuidad, pero también puede llevarse a otras realidades muy diversas, incluso a las mismas europeas, porque el reto que planteaba Falsborda era construir política social desde las bases. Y eso aplica a cualquier sociedad. Entonces, los retos de la investigación y acción participativa y su vínculo con la gerencia, con la política social y con la intervención social aplican para cualquier tipo de sociedades. Bueno, doctor, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Vale. Súper interesante sus conocimientos, sus aportes, y la idea es esa, ¿no, doctor? Que estamos construyendo, estamos en un constante aprender, ¿sí? Que no es tan fácil, ¿sí? Eso es el gran reto, mirar cómo unimos, ¿sí? Esa intervención, y desde esa intervención, cómo esa investigación también todo el tiempo nos está cuestionando la pregunta, la duda, el saber situado, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su espacio, y bueno, para una próxima nos veremos con otro tema. Muchísimas gracias por escucharnos y los invitamos a que se acerquen y nos conozcan un poquitico más. Muchas gracias. A usted, profesora Dalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Al profesor Diego de Mera también gracias por hacer parte de estos espacios institucionales. Y cerramos con un comentario que nos dejan aquí en redes sociales. Dice: para el trabajo social es un reto disciplinar, promover la articulación entre la investigación y la intervención social en los diferentes contextos. Promover procesos de transformación social requiere de la intervención a partir del estudio de una realidad social, por lo que es necesario, como bien lo mencionan los profesores Juan Diego y Dalia Marcela, superar los dualismos entre estas dos áreas. Excelente. Muchas gracias. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad con más de esto, Trabajo Social Sin Fronteras, espacio de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Si usted recién llega a esta transmisión, estuvimos hablando acerca de la praxis entre la investigación y la intervención social en el trabajo social, con dos invitados de lujo, el profesor Juan Diego de Mera y la docente Dalia, quien estuvo moderando el programa el día de hoy. Así que gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y recuerden que si usted quiere o quieren estudiar trabajo social en modalidad presencial en un programa de alta calidad aquí en la Corporación Universitaria Republicana, lo puede hacer. Más información en www.urepublicana.edu.co. Recuerda que estudiar con nosotros sí es posible. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. Republicana Radio.